Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a este espacio radial que está pasando del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora del IPASUD, Sandra Marín, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Junio es el mes del orgullo gay, un mes en donde se resalta la libertad y todas esas luchas que por años han tenido que sostener los grupos minoritarios para que la sociedad deje de señalarlos por quién son. Vamos a abordar este tema y con Sandra, que tiene un buen invitado, vamos a tener una conversación muy amena y también como rendir un homenaje a este grupo de personas tan importantes y que, como dije, han logrado y han avanzado mucho en sus luchas. Sandra, buenas noches. Hola, buenas noches, Sonia. Pues hoy tenemos como invitado nada más ni nada menos que al doctor Jorge Peñuela, que es maestro en artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, es doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Y dentro de algunas de sus publicaciones, porque no tendríamos tiempo de nombrarlas todas, entonces tiene Filosofía de lo Bello en Kant, Nadia Granados, Nosotras las Victorianas, Pensar en Platón, Lo problemático de lo bello contemporáneo, La vida es un sueño drag, El Leviatán estético. Bueno, tiene otras muchas, pero solo por referenciar algunas. Ha trabajado las políticas de la existencia con cuerpos ignorados y silenciados en circuitos oficiales del arte y pues todo aquello que se trata de los ejercicios que emergen de las estéticas drag, queer y trans. Pues nada, para que empecemos el programa, pues profesor, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un placer y un honor tenerlo en este espacio. Una persona pues que tiene amplio conocimiento, trayectoria y experiencia en todo el abordaje de estos temas. Y pues nada, básicamente lo que queremos abordar se trata de que en Colombia se vulneran sistemáticamente los derechos de las personas que no se identifican con con el patriarcado y el sistema heteronormado. Aproximadamente desde los años 80, las organizaciones que protegen los derechos del sector social LGTBIQ+, los colectivos y los activistas han venido abordando el tema, han denunciado múltiples violencias a las que han sido sometidas estas personas, tratando de buscar justicia y una perspectiva desde la cual se respete la diferencia. Se han implementado políticas, acuerdos, protocolos, etcétera. Sin embargo, pues pareciera que todos estos esfuerzos se desdibujan y pierden sentido cuando vemos que continúan sucediendo hechos de transfobia y de homofobia que en muchos casos han llegado al asesinato. En este sentido, es importante y es necesario que reflexionemos sobre estos retos que nos convocan a generar una sociedad libre de discriminación y de odio. Teniendo pues como ese marco de referencia, nosotros quisiéramos empezar por preguntarle al profe Jorge, los prejuicios hacia los sectores sociales LGTBIQ+, limitan el acceso a la salud, a la educación y al trabajo, profesor. Gracias Sandra, gracias Sonia, muchas gracias por la invitación y pues buenas noches para todos los oyentes, para ti y para Sonia. Sí, claro, con respecto a la pregunta, pues es, la cultura discrimina, margina, sanciona, como tú decías, aquellas prácticas sociales, culturales, que no responden a reproducir los prototipos, los estereotipos de género que establece el patriarcado. Entonces, en ese orden de ideas, las personas que vivimos en condición LGBTIQ+, pues nos cuesta mucho más que a cualquier otra persona lograr un espacio en la sociedad. Sí, en concreto sí hay mucha discriminación, porque por cultura, pues, eh, somos lo excluido, ¿no? Profesor, una pregunta ahí, y bueno, sí, hemos revisado el tema del acceso a la salud, a la educación, al trabajo, pero específicamente en este apartado que tiene que ver con el trabajo,
hemos visto que se han empezado a implementar políticas en diferentes entidades que han empezado pues como a trabajar en torno a la inclusión de personas del sector social LGTBIQ+, en sus temas laborales, pero seguimos viendo que no hay mucha representatividad. Entonces, no sé si usted pudiera contarnos, o sea, ¿qué pasa allí? ¿Por qué esto no puede fluir de una manera normal? La pregunta es muy pertinente, muy importante y algo que muchas colectivas tienen activistas tienen como punto central y es la no posibilidad o la imposibilidad de acceder a trabajos dignos, ¿no? Y cuando tú dices, sí, poco a poco algunas instituciones se han abierto a tener en su planta, atendiendo diferentes tipos de responsabilidades a personas en condición LGBTI, pero aquí la cuestión es más de personas trans, que son las que más sufren, las que les cuesta mucho más, porque son las que cuestionan de fondo, ¿cierto? Pues todo los estereotipos de género, ¿no? Entonces, y personas trans poco a poco han logrado el reconocimiento y espacios en entidades de carácter oficial, ¿sí? Pues, logran ubicarse, pero si vamos a mirar en empresas privadas, otro tipo de organizaciones sociales, no hay ese tipo de reconocimiento, no hay ese tipo de apertura. Entonces, eso afecta mucho pues la vida de las personas y les impide vivir una vida digna, ¿no? Porque si tú misma lo sugeriste, sin trabajo no hay vida digna. Bueno, Sí, profesor. hablando sobre este tema, me parece importante, profesor Peñuela, resaltar cómo está Colombia a diferencia de otros países de la región, de América Latina, en cuanto a materia legal, en cuanto a legislación con respecto a defender los derechos de las personas LGBTI más, que dicen que es uno de los países que más ha avanzado en América Latina, pero que bueno, está el tema legal, que sí ha evolucionado o ha avanzado, pero que prácticamente pues no se aplica, porque como usted lo está diciendo, se sigue viendo la diferencia, la señalización, la discriminación. Hablemos un poco de cómo está Colombia con respecto a otros países en materia legal en defensa de los derechos de esta comunidad. Bueno, hay que mencionar que es por épocas, ¿no? Digamos, por ejemplo, justo ayer estábamos en una reunión, la mesa LGBTI de Bogotá, que organiza la marcha anual, que este año va a ser el 30 de junio, y pues nos reunimos para hablar, para mirar qué se necesita, cómo se apoya, etcétera. Y alguien mencionó, uno de los activistas mencionó lo que estaba pasando a nivel Latinoamérica, y es con este giro ideológico en donde, por ejemplo, en Argentina el presidente Milei ha suprimido, ha cancelado pues toda esta discusión sobre la diversidad de las instituciones que apoyan la reflexión sobre lo diverso, ¿sí? Y otros países, pero Argentina es un país que estuvo muy adelante en todas estas luchas, en todos estos reconocimientos y en todas estas políticas de protección a las personas en condición de vida LGBTI. Entonces, y en especial reconocer lo trans, la importancia de lo trans y el reto que implica para una sociedad pensar en estas experiencias que exploran las personas trans. Entonces, en otras épocas, sí, efectivamente en otros países en Latinoamérica, como Brasil y Argentina, pues avanzaban en derechos, sí, pero con el giro ese ideológico que se está dando prácticamente hacia la derecha, hacia la ultraderecha, pues esto ha afectado la vida en estos momentos. Actualmente, pues uno podría decir, si en Colombia estamos un poquito mejor que otros países al respecto,
Pero lo que yo he dicho en varias oportunidades es que no es suficiente con tener una garantía legal, un reconocimiento dentro de una política, porque es que eso es importante, eso es un gran avance. El asunto es que culturalmente, como lo decíamos al comienzo, culturalmente las personas tienen muy interiorizado culturalmente, pues que esto es marginal, que esto es contra natura, una cantidad de discursos discriminatorios en contra de las personas LGBTI. Y por eso es que a pesar de que hay protección con códigos, políticas, pero más en Bogotá que a nivel nacional, todavía se sigue asesinando a personas porque tienen vida trans, ¿no? No sé si estarán enteradas, pero en este mes que termina hubo muchos asesinatos, varios asesinatos por lo menos, de personas que tienen, de mujeres trans. Y hubo muchas mujeres, muchas convocatorias a llamar la atención, por qué no se hace nada, por qué no se investiga. Y finalmente, pues no es de interés para la prensa, no es de interés para nadie investigar acerca de un asesinato de una mujer trans. Entonces, ya para terminar, el asunto es importante, el asunto de avanzar en derechos, pero se ha avanzado poco y cuando se avanza en derechos para las personas LGBTI, se retrocede culturalmente. Entonces, como que hay un retroceso, como que hay un repliegue, ¿cierto? Un reforzamiento de los prejuicios que más lesionan a las personas que tienen, o que tenemos este tipo de experiencias. Sí, profesor Jorge, quería preguntarle, como en esa misma línea de lo que usted viene hablando, de cómo en algunas partes se ha avanzado y en otras partes se ha retrocedido, pues en Colombia hemos visto que sí, claro, se han sacado leyes, se han sacado acuerdos y todo este tipo de cosas, pero insisto en que las personas de estos sectores sociales siguen siendo sistemáticamente marginadas. Sobre todo también en los espacios formativos y educativos. Entonces, pues, ¿cuál es el trasfondo de esa situación en un país como Colombia, donde proclamamos todo el tiempo ser inclusivos, la aceptación, ser tolerantes? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá como desde la perspectiva de las personas que viven estas experiencias? Sí, ahí, digamos, hay una política pública en Bogotá y hay una política pública a nivel nacional. La política pública a nivel nacional es más reciente, la que ha sido como abanderada de los derechos de las personas LGBTIQ+, ha sido Bogotá. Pero es muy difícil, cuesta mucho hacer esta política realidad, que realmente lo que promueve la política, que es la inclusión, como tú bien lo mencionas, ¿no? No se logra. Y en muchos aspectos, en lo laboral, en lo educativo, en la salud, ¿cierto? Entonces, muchas cosas. Y vuelvo a insistir, con las personas que eligen un cuestionamiento fuerte, de fondo, al heteropatriarcado, ¿no? Entonces, como son las personas trans, ¿no? Entonces, son las personas que más sufren la discriminación, son las personas que no tienen acceso al trabajo, que no tienen acceso a la salud, porque finalmente personas que cuestionamos el dispositivo de género, ¿cierto? Con el cual se nos educa, con el cual se nos forma, ¿cierto? En el cual se nos dice qué es ser hombre, qué es ser mujer, y como verdades, pero lo que es ser hombre nos lo enseña, ¿cierto? Personas que a veces nos acomodamos, muchas personas nos acomodamos y sobrevivimos, ¿cierto? Pero hay personas que no aceptan estos dispositivos y les cuesta mucho más, sufren mucho más y inclusive pues tienen que pagar, como tú lo decías, tienen que pagar con su vida ese cuestionamiento de los dispositivos de género, Mm. heteropatriarcales, por supuesto. Sí, usted decía hace un momento la situación de Argentina con Milei, ¿no? Que llegó al gobierno Sí, señor.
y que prácticamente quiere ya como destruir lo que se ha construido con respecto a este tema. Acá en Colombia, siguiendo con este tema de cómo hemos avanzado en materia de derechos humanos con la comunidad LGBT, LGTB más, hemos visto pues la misma sociedad que, por ejemplo, en su momento eligió a Claudia López, que es una persona que hace parte de la comunidad. Igualmente lo que pasó en el 2015, que a las personas mayores de 18 años se les concedió el derecho a cambiar de género legal, ¿sí? Y lo que pasó en el acuerdo con las FARC, que tenía también como ese punto tan importante como fue lo de género, hubo un subcomité de género. Entonces, con estos aspectos podemos decir que sí hemos avanzado. ¿A usted, profesor Peñuela, le preocupa que pase algo como en Argentina, que llegue un gobierno, un gobernante que eche pues al traste todo lo que se ha podido avanzar en Colombia? ¿O cree que no va a pasar así? ¿Cree en la legislación, en el Poder Judicial, que es el que también de alguna manera es el que ha tomado la batuta la Corte Constitucional, digamos, para generar fallos a favor de esta comunidad? Sí, el riesgo está ahí y no estamos exentos de caer en, en, eh, en, eh, en una situación como la que está viviendo ahorita Argentina, pues no solamente el desconocimiento de todo lo que se ha avanzado en cultura LGBTI, sino también con respecto al reconocimiento de todas las luchas de las mujeres, ¿no? Entonces es un retroceso muy grande que se está viendo en cuestión de derechos en Argentina y no estamos exentos en Colombia de que eso pueda pasar, ¿no? Pues porque generalmente los movimientos de derecha y ultraderecha pues son misóginos, homófobos, perdón, transfobos, lesbofobos, ¿cierto? Entonces, un giro así fuerte a las derechas, ¿cierto? Pues sin duda alguna puede afectar la calidad de vida y afectar que se logre hacer realidad pues lo poco que se ha avanzado en derechos, porque hay unas políticas, ¿cierto? Pero han despegado de manera muy lenta, es decir, no hay como esa voluntad de hacerla real, de propiciar de que eso se cumpla, ¿no? Porque finalmente está toda la resistencia de la cultura, como le decíamos, esa contraposición entre lo legal y lo cultural, ¿cierto? Lo legal que te protege, ¿cierto? Y la cultura pues, que niega eso, que reconoce lo legal, ¿no? Entonces, sí, aunque digamos en Colombia hemos tenido gobiernos de derecha y, y bajo esos gobiernos, pues hemos logrado sobrevivir, pero no, hay que volver a mirar toda esta violencia contra las mujeres trans, ¿cierto? Que son muchas, hay muchas investigaciones, ¿cierto? Y pues está ahí, pues los datos están ahí de mucha violencia contra las personas LGBTIQ+. Asesinatos, claro. Profesor, hablando de toda esta violencia contra las mujeres trans, pues dentro de los muchos obstáculos que existen, como de acceso a los diferentes sistemas estatales para estas personas de estos sectores sociales, pues hay uno muy marcado y es lo que usted precisamente tocaba hace un momento, que es el acceso a la salud, pero sobre todo los casos que más, o por lo menos los que más nos enteramos o los que más vemos en las noticias y, en fin, son los que tienen que ver al acceso a la salud para las personas trans. ¿Eso por qué sucede? O sea, usted que conoce estos colectivos, usted que ha escuchado, por qué específicamente es para este grupo toda esa negación al sistema de salud? Bueno, pues digamos, ya para tener un cubrimiento de salud plena, que satisfaga, oportuna, ya para cualquier persona trabajadora, le cuesta, es difícil, las citas son muy demoradas, las operaciones son
Hay que pasar por muchas, por muchas vicisitudes, ¿no? Tutelas para que te atiendan, siendo una persona que responde a los parámetros de género institucionales, ¿no? Que responde satisfactoriamente a cumplir lo que, lo que, lo que, lo que ordena el dispositivo de género, ¿no? Entonces imagínate lo que le puede pasar a una persona, ¿cierto? Como en el caso de las personas trans, pues que hacen unos cuestionamientos, toman unas decisiones muy importantes, muy radicales, si tú quieres, con respecto a lo que son las imposiciones de género, ¿no? Entonces, si una persona que cumple los ordenamientos que establece el género, le cuesta acceder a la salud, imagínate lo que puede pasar con una persona que se sale de estos protocolos, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Tomar una decisión como las que toman las personas trans son decisiones pues muy complejas, requieren mucha atención, son muy difíciles para ellas, por supuesto, para ellos, ¿sí? ¿Sí? Para ellos, y seguramente pues demandan mucha atención médica, psicológica y económica sobre todo, ¿no? Sí, profesor. Otra pregunta en ese mismo camino, y es el tema de, claramente usted lo debe conocer y lo debe haber escuchado, y es que está cursando como este proyecto de inconvertibles, ¿no? Porque desde los núcleos familiares también hemos escuchado y hemos visto historias y hemos escuchado testimonios de las personas que lo han vivido, donde sus propias familias, pues cuando estas personas dicen como pues no soy una persona heteronormada, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, o bueno, elige su identidad de género y la hace saber a su familia, la misma familia los ha llevado y les ha llevado a este tipo de terapias, que en algunas partes ya son prohibidas, pero que pues por lo que se rumora, acá se siguen dando ese tipo de terapias de conversión. Entonces, ¿cómo esto, profesor, cómo podríamos nosotros, pues como sociedad, como entidad también educativa, cómo podemos nosotros garantizar esos derechos a esas personas que siguen siendo vulneradas y que claramente sus familias, por ejemplo, los siguen obligando a hacer parte de este tipo de terapias que son tan aversivas y pues tan deshumanizantes? Sí, yo creo que ahí la universidad las instituciones educativas tienen una gran responsabilidad y podrían aportar muchísimo a, a hacer claridad sobre eso, a llamar la atención sobre estos aspectos en cátedras, en espacios académicos, en conferencias, de propiciar encuentros, ¿cierto? En donde los muchachos, las muchachas, les muchaches, ¿cierto? Puedan recibir orientación, puedan recibir eh, mm, atención en donde se les diga que se les dé herramientas para hacer frente a esta violencia de la que tú hablas, ¿no? Esa violencia que viven muchos chicos, muchas chicas, muchos chiques en sus hogares, ¿no? Que los obligan, les obligan a tomar esas terapias pues, que son muy violentas, ¿no? Y que realmente pues hace tiempo están superadas y han sido cuestionadas por diferentes medios, pero como tú lo mencionas, otra vez se están volviendo a hablar mucho de eso y se está implementando nuevamente estos procedimientos que son muy violentos, que desconocen las libertades de las personas LGBTIQ+. Profesor, yo estaba leyendo acerca del tema del acceso a la salud de estas personas, ¿no? Muchas
han sido discriminadas para recibir algún servicio, pero también estaba leyendo esa incomodidad que se presentó en la pandemia con el COVID-19. Recordemos que cuando hubo ese pico y género para que un día salieran los hombres y otro día las mujeres, pues estas personas sintieron ahí más la discriminación por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, digamos que, no sé, creería que es un desafío muy grande como ese reconocimiento, ¿no? Parece sencillo, pero esto, como lo decía en un principio, es una lucha por reconocer a esta comunidad, porque todavía existen todas esas trabas por parte de las autoridades, por parte de la misma sociedad civil, por parte pues de los gobernantes, en fin, por parte de diferentes instituciones que todavía como que cuesta ese reconocimiento, no sé, tiene que ver mucho con la cultura machista. ¿Qué nos puede decir al respecto, profesor? Sí, tú misma, Sonia, lo acabas de mencionar, ¿no? Es la cultura machista, homofóbica, transfóbica, misógina, ¿cierto? Fundamentalmente es una cultura misógina, ¿cierto? Y es por eso es que hay homofobia y se acentúa tanto la lesbofobia y la transfobia, porque es que en el fondo es una cultura muy misógina, ¿no? eh, Persigue, ¿cierto? Discrimina negativamente a las mujeres, ¿no? Entonces, claro, cuando eso está tan interiorizado sí, y a nivel popular, ¿no? Digamos, porque cuando tú hablas del pico y género, quienes establecen esa veracidad o establecen esos controles, pues son las autoridades, la policía o los controles policiales, etcétera, ¿no? Y generalmente pues son muy violentos con las personas trans, con las personas gay, con las lesbianas, pero fundamentalmente con las quienes más sufren esto, pues son las personas con experiencia de vida trans. Y quienes tienen que hacer frente a eso, pues son las personas con experiencia de vida trans, ¿no? Entonces es la cultura que autoriza, ¿cierto?, a tratar mal a una persona LGBTIQ+, la cultura te legitima, ¿cierto? Porque, pues claro, culturalmente eh, em, te enseñan, ¿cierto? De que vivir una vida diferente a la heterosexual es, es un, es una perversión o es una enfermedad, una cantidad de prejuicios, ¿cierto? Que todavía se reproducen culturalmente y están muy arraigados, muy interiorizados, ¿cierto? Y la universidad, vuelvo y repito, tiene mucho que aportar, mucho que decir. En nuestra universidad estamos comenzando, ¿cierto? A abrir esos espacios, a que los chicos hablen, a que los chicos se muestren, las chicas se muestren. Y bueno, hay una tarea muy larga para vencer pues precisamente esa cultura que es tan violenta con las mujeres y con las personas trans y con las personas LGBTI en general. Mm, eso es un reto importante, ¿no? El tema educativo. En muchos países se habla de educación inclusiva. Aquí también se ha hablado sobre ese tema. Que tanto en nuestro país se está empezando a desarrollar esto, a promover esta educación inclusiva, donde se le imparte a los jóvenes, a los niños acerca de ese respeto por la diversidad. ¿Usted cómo ve que tanto, por ejemplo, en los colegios distritales y en las mismas universidades, sí se le está dando la debida importancia a esta educación? No, yo no creo, pues hemos tenido, a pesar de que muchas instituciones, muchas universidades, pero en general muchas instituciones eh, posan de incluyentes, ¿cierto? Finalmente, lo real es que siguen reproduciendo muchos estereotipos de género, siguen siendo muy violentas con las personas, no abren espacios no propician, ¿cierto?, el reconocimiento, no hay espacios reales en donde las personas puedan aparecer, ¿cierto? Siempre están marginadas, viven en la marginación, porque lo que predomina es el mundo heteronormado, los espacios eh, de reconocimiento son las personas que reconocen,
como verdad única, pues la verdad de género según lo establece el heteropatriarcado. Entonces, no, las universidades, yo he tenido pues varias, hace poco, no nombro ahora una universidad, pero inmediatamente uno toca estos temas, uno siente el rechazo, siente, no hay todavía esa voluntad en muchas universidades, en muchas instituciones de carácter pedagógico, ¿no? En la universidad nosotros, digamos en la Universidad Distrital, hace varios años hemos propiciado diálogos, hemos comenzado a hablar, crear los espacios donde las personas puedan aparecer, lo que llamamos en género, crear lugares seguros donde la gente pueda hablar de estas cosas, mostrarse como son, sin que eso les implique una violencia sobre sus cuerpos, sobre sus formas de ser, ¿no? En eso estamos trabajando, seguimos trabajando pero hemos hecho algo en la universidad, hemos hecho algo, muy poco, por supuesto, pero ya se comenzó a hacer y ya hay una receptividad en muchas instancias administrativas, académicas, en donde se reconoce y se permite y se apoya que esto pueda pasar. Nos falta hacer más, Claro, profe, pero pero sí. sí existe una demanda por parte de los estudiantes para que pues se asuma esto también, se le dé importancia. Digamos, los estudiantes sí están como inquietos en decir, oiga, deberían también hablar sobre este tema, crear espacios sobre este tema más amplios, no sé. Sí, no, claro, digamos, se ha, pues en todos durante los movimientos estudiantiles, los últimos que recordamos, 2019, 2020, 2021, pues que llevaron a que finalmente la universidad tuviera, porque fue presión de la comunidad universitaria lo que llevó a la universidad a establecer una política de género y diversidades sexuales, ¿no? No fue porque las directivas de pronto cultas, entonces establecieron la importancia del reconocimiento de las mujeres en todas sus competencias, en todas sus libertades, o de las personas en condición con experiencias de vida LGBTI, ¿no? Sino es la presión del movimiento universitario lo que obligó a las directivas a tomar esas decisiones, ¿no? De tener una política de género y diversidades sexuales, ¿no? Porque nuestra universidad, pues, finalmente es una universidad de ingenieros, fuertemente anclada en estos principios machistas, androcentrados, ¿cierto? Donde los valores masculinos son los que hay que imitar, ¿cierto? Son los referentes para hombres y mujeres, ¿cierto? Y entonces, en ese orden de ideas, pues los valores femeninos siempre son subalternizados, ¿no? Entonces, las mujeres, principalmente es un movimiento de mujeres en la universidad, quienes logran que las directivas adopten una política, tomen la decisión de adoptar una política de género y diversidades. Profesor, en la universidad, pues en los diferentes espacios donde nosotros nos movemos, en las diferentes sedes, yo he llegado a escuchar comentarios, por ejemplo, como, bueno, y eso agrava las cosas para mí porque pues hacemos parte del comité de género, ¿no? Donde trabajamos precisamente todos estos temas, pero he llegado a escuchar, por ejemplo, personas que comentan como, ah, eso es una bobada, eso hoy en día, eso es una moda, eso ya se volvió, fue una moda, eso ya se volvió, fue una forma de presionar a las personas, quieren meter a todo el mundo en esa moda y entonces el que no esté en esa moda, pues ya no hace parte de los grupos, ya lo empiezan a molestar, a perseguir. Entonces, profe, nosotros venimos trabajando, como usted lo dice, en tratar de generar pues como otras dinámicas, pero entonces, ¿cómo hacemos para generar en las instituciones y en los espacios académicos, cómo hacemos para generar espacios protectores y espacios seguros para estas personas LGTBIQ? Porque es que simplemente, ok, están en la universidad,
pero pues igual seguimos viendo ese rechazo hacia ellas. Entonces, como, ¿qué tenemos que hacer para que esos espacios simplemente no existan? Ah, sí, ahí les dimos su espacio, miren qué hacen con él. O sea, ¿cómo generamos y cómo garantizamos que sean protectores y que sean seguros, profesor? Sí, claro, es adoptar una pedagogía de género, ¿cierto? Con enfoque de género y una pedagogía con enfoque de diversidad sexual. Ahí hay una tarea fuerte por hacer en la universidad, que profesores, profesoras, eh, nos acerquemos y comprendamos a fondo lo que es ese enfoque de género y diferencial, ¿no? Porque, como tú dices, pues todo esto está tan arraigado culturalmente que la respuesta es eso, ¿no? Esto es una banalidad, esto es una moda, esto es algo transitorio, los valores heterosexuales Ujú. perdurarán, ¿cierto? El hombre con, con sus valores seguirá predominando sobre los valores femeninos, etcétera, etcétera, y ya pasará, ¿no? Entonces sí hace falta que acorde con todas estas, con la política de género y diversidad, sí, y sobre todo a las demandas que hacen las estudiantes, los estudiantes, porque es que en las evaluaciones, en este momento precisamente, la universidad está revisando los protocolos de evaluación de profesores, porque es que en las evaluaciones hay muchas quejas acerca de género, mucho el volumen de quejas de carácter cualitativo en las evaluaciones que hacen los estudiantes están más centradas en quejas de género, ¿no? Ujú. Y la universidad en este momento precisamente está rediseñando ese protocolo o ese dispositivo de evaluación de profesores para atender precisamente todas esas quejas que tienen los estudiantes. Y ahí respondemos toda la pregunta de que si los estudiantes si demandan esos espacios seguros. Claro que sí, en las evaluaciones hay muchas anotaciones que dejan los estudiantes que se quejan por violencias basadas en género y finalmente la universidad está respondiendo, al menos desde la evaluación, ¿no? Desde el protocolo de evaluación de profesores y profesoras. Mm. Sí, son, digamos, pasos muy importantes que se están dando dentro de la academia, pero a veces somos como, no sé, hay como desesperanza en el sentido de que debe haber un cambio cultural, que yo creo que eso es fundamental, pero que no se va a hacer de la noche a la mañana. Desde mi perspectiva se ha avanzado mucho con todo esto, esos requerimientos que ha tenido la comunidad. Pero ¿usted cree que en algún momento realmente este cambio cultural, si va a haber un cambio de chip totalmente con respecto a esto, con respecto a lo que se piensa de la comunidad LGBTI, lo que piensan muchos de esta comunidad, que aún lo siguen discriminando, señalando, por debajeando también, podemos decirlo? ¿Cree que Ujú, si en algún momento va a pasar eso? No sé, por ejemplo, digamos, la religión. Hace poco, pues el Papa Francisco fue criticado por una frase ujú, incómoda que ujú, hizo, que uno pensaría, el Papa sí ha cambiado un poco, este Papa ha cambiado un poco la mentalidad de la Iglesia Católica, ¿sí? Eso es un punto a favor frente a los homosexuales. Pero esto lleva mucho tiempo, sí va a llegar en el momento en que sí vamos a aceptar y vamos a ser felices todos para que también la comunidad tenga sus derechos. sí, volvemos a retomar lo que planteamos antes, ¿no? Lo que es la legalidad y lo que es la cultura. Hace 3 años participamos en una exposición que hizo el Museo Nacional. Nos invitaron a hacer al espacio que yo coordino en la Facultad de Artes, que se llama Estética, Drag, Trans y Queer para una sociedad igualitaria. Entonces nos invitaron a hacer una intervención en una exposición que se llamaba Dos Velocidades. En esa exposición, pues hacían una historia de cómo surgieron en los últimos 40 años todos los movimientos LGBTI por los derechos.
Y entonces lo que se acordó con el museo era hablar de dos velocidades, ¿no? Una velocidad tiene el avance en derechos y otra velocidad el avance en la cultura, ¿no? Desmontar todos los prejuicios culturales, ¿no? Mm. Entonces, desde la universidad, desde la Facultad de Artes específicamente, hemos trabajado en que es posible cambiar la sensibilidad por medio de expresiones también igualmente sensibles, ¿no? Porque a una persona machista, homófoba, misógina, ¿cierto? Tú le puedes hacer demostraciones de lo equivocados que están, del error en que están, pero no, eso no lo va a hacer cambiar, ¿cierto? Lo que los hace cambiar es que se les envíe un mensaje acerca de lo mismo, pero por medio de lo sensible, por medio de representaciones, por medio del teatro, por medio de la música, por medio de la danza, ¿cierto? Entonces se accede a otras regiones del entendimiento que facilitan más la comprensión del error, ¿cierto? Y dice, no, realmente sí puedo estar equivocado y yo puedo, y cambiamos la manera de ser, ¿no? Entonces, esto para decir que para este tipo de cosas, para avanzar culturalmente, quizás no sea tan efectivo hacer una argumentación fuerte. Mire, tú estás equivocado con respecto a las mujeres por esto y hacer las demostraciones. No, ahí es que hacer una práctica, prácticas sensibles y en eso los artistas, las artistas aportan muchísimo y en eso estamos trabajando mucho en la Universidad Distrital, en la Facultad de Artes. Nosotros ya, digamos, en los últimos 5 años hemos trabajado mucho eso y se visibilizan cosas y ya no, en la Facultad de Artes vemos personas trans, vemos chicos que viven. Pienso que hemos ganado mucho en la Facultad de Artes para que la Facultad de Artes sea un espacio seguro para las diversidades sexuales y para las mujeres. A pesar, bueno, yo digo a pesar de, 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 pues muy riesgoso decir pues que la universidad, cuando hay tantas denuncias, cuando hay tantas quejas, precisamente con respecto a eso, pero lo que hemos trabajado desde algunos espacios, hemos podido pues visibilizar cosas y en donde ya profesores y estudiantes inmersos dentro de esta cultura heteropatriarcal ya miran, ya ven, ¿cierto? Pues hace apenas 8 días, hoy es que, hoy es, exactamente hoy hace 8 días, estábamos en el cierre del espacio académico que se llama Estéticas Drag Trans y Queer para una sociedad igualitaria. Y ya veíamos un espacio con muchos estudiantes que pues uno veía con muchas reservas, como con mucha, bueno, ¿qué es esto de la estética del transformismo? El transformismo, y miran, ya ven, y como que reconocen, y como que aceptan, ¿no? Y reconocen que son artistas, ¿no? Porque llevamos unas artistas que hacen transformismo a nivel de aquí de la ciudad, y bueno, entonces ya hemos hecho visible esto y los estudiantes les están dando buena acogida. Y eso es bueno porque ya desmontamos la potencial agresividad pues, que inculcan, que le inculcan a niños y niñas con respecto a las mujeres y con respecto a las diversidades sexuales, claro, que se les inculcan en las casas, ¿no? Desde muy pequeños. Profesor, retomando eso que usted acaba de decir de la agresividad que les inculcan a los niños, también hemos conocido de casos donde son hijos de, de parejas homosexuales que están en el colegio, los niños están en el colegio y también estos niños han sido agredidos. Entonces, pues, o sea, es una dinámica bastante complicada porque los niños no entienden ese tipo de cosas y somos los adultos los que les enseñamos todo ese tema de discriminar, todo el tema del prejuicio, todo el tema del rechazo, del odio, porque los niños pues son niños, ellos no saben, no conocen eso, pero pues sí también hemos conocido casos donde han sido agredidos por sus compañeritos y sus compañeritos, ¿quién los cría? Pues esos núcleos familiares que son homófobos y que tienen todos estos como
rechazos hacia las personas LGTBIQ. Pero bueno, profe, hablando de todo este tema, pues nosotros no podemos partir del hecho, y usted lo decía, como hay que hacer formación, hay que hacer pedagogía. Entonces nosotros acá estamos hablando de todo el tema de LGTBIQ+, pero pues nosotros también sabemos que las personas que ven este programa no todos saben qué es o no lo saben a profundidad. Entonces, por ejemplo, quisiéramos que usted nos contara, profe, ¿cuál es el significado y la importancia de la conmemoración del orgullo LGTBIQ? O sea, porque muchas personas dicen como, ok, hay gente que sale a bailar, salen maquillados, salen transvestidos, o sea, pero no saben y no conocen cuál es realmente el significado y la importancia que esto tiene. Entonces, profe, pues si usted nos puede contar y explicar, por favor. Bueno, sí, las luchas son más, digamos, hoy pues las marchas son marchas gigantescas, digamos, el año pasado la marcha movilizó miles y miles de personas, pero no siempre fue así, digamos, las primeras marchas eh, pues fueron muy pequeñas, es decir, porque no se podía hablar de eso, inclusive todavía era ilegal, ¿cierto?, de tener una experiencia de vida LGBTI, ¿cierto? Entonces las Ujú. primeras marchas precisamente surgen es precisamente para mostrar, para llamar la atención, cuestionar a la cultura en el grado de indefensión en que se tiene a las personas que optan por experiencias de vida LGBTIQ+. Entonces, se recuerda mucho esas primeras marchas. Entonces, lo que hace la marcha anual, ¿cierto? Es precisamente recordar que hace por lo menos 40 años, estamos como en la 41 marcha, ¿cierto? Hace por lo menos 40 años comenzaron unos 10 o 12 personas que hicieron la primera marcha en Bogotá, entre ellos Manuel Berante, que todavía vive, pero también León Zuleta, un activista que fue asesinado precisamente por sus luchas. Entonces hay una serie de personas que han sido violentadas y que por haber tomado este tipo de decisiones, casos emblemáticos y muy mediáticos como el de Sergio Urrego, pues un niño pues en un colegio privado en donde es acosado y el niño finalmente pues toma la decisión del suicidio, ¿no? Nosotros en una de los encuentros que hicimos en la Universidad Distrital, que fue en el 2019, hicimos una memoria ahí en la facultad a, a Sergio Urrego, ¿no? Invitamos incluso a la madre y ella ha hecho una gran campaña, tiene una pues, la Fundación Urrego en donde pues ha dedicado pues su vida a llamar la atención sobre estos temas. Entonces, explícitamente, concretamente su pregunta, sí, hay veces que se olvida y eso es tema de discusión al interior de las mesas LGBTI. Esto no es que esto no puede ser leído como una fiesta, como un gozo de que vamos, no, lo cierto es que se sigue matando gente. Hablábamos al comienzo, una campaña que hicieron unos grupos de mujeres trans y de activistas LGBT en general, porque de un momento a otro se arreció de manera muy fuerte la violencia contra las mujeres trans. En cuestión de un mes habían matado como 8 o 10 mujeres trans. Entonces eso alertó, hizo soltar las alarmas, llamar la atención de las autoridades qué era lo que estaba pasando. Hay como que esos brotes, ¿cierto? De momento a otro en contra de las personas LGBTI, ¿cierto? Entonces las marchas precisamente se conmemora esa lucha, ¿no? Por la igualdad, ese llamado a la sociedad de que pues, las personas que optamos por experiencias LGBTI, pues somos personas muy creativas, somos personas eh, tan competentes como otras, ¿cierto? Y buscar ese reconocimiento y esa igualdad de derechos. Ahora, pues vuelvo y repito,
mucha gente cree que eso es una fiesta y está bien, porque enorgullecerse de las decisiones que se toman en cuestión de la orientación sexual e identidad de género, ¿no? Pero fundamentalmente la marcha es precisamente recordar que se ha ganado en derechos, como decíamos anteriormente, pero que todavía hay mucha violencia, pero mucha violencia en contra de las personas LGBTI, precisamente por ese carácter misógino que caracteriza, porque detrás de todo eso, lo que tenemos es una sociedad misógina en este país. Mm. Que pueden haber leyes, como usted lo dijo en algún momento, que es un avance en cuanto a esos derechos que tienen, pero es importante cambiar, o sea, el tema de la cultura, lo que también decía usted, profesor Peñuela, ¿de qué sirve la ley? A veces la frase, las normas son para no cumplirlas, ¿sí? Lo importante es prácticamente, esa es como la frase que dice mucho de las leyes, pero lo importante es como cambiar de mentalidad frente a la comunidad. Algo que siempre me ha llamado la atención, profesor Peñuela, es la sigla LGBTIQ+. Entonces, pues, leo aquí para que la gente también tenga un poco de conocimiento frente a qué significa cada letra, ¿sí? Lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero, transexuales. Y veo acá más personas que se visten con ropa del género opuesto, personas intersexuales, asexuales, arománticas. También se incluye a personas que experimentan fluidez de género, cuya identidad de género cambia con el tiempo o según la situación. ¿Qué puede caber más dentro de esta sigla? Hace cuestión como de 15 o 20 días tal vez, 15 días tal vez, se realizó en una ciudad sueca, no recuerdo en este momento el nombre, el Festival de Eurovisión, tiene mucha sintonía, es decir, tiene mucho reconocimiento cultural y tiene unas dinámicas, unas puestas en escena, pues que unen a toda Europa en torno a un festival musical. Y quien ganó el festival fue un chique no binario. Entonces, eso fue muy interesante porque finalmente se están reivindicando, es ir más allá de la sigla, cuando ya no es que es gay, que es lesbiana, que es trans, sino es que se sale de ese corsé, ¿cierto? Que es la binarización, ¿no? Eres hombre, eres mujer, eres lesbiana, eres gay. Entonces, la tendencia a, a, mm, no sé cómo se dice, a ser binario, binariezar, pues, no sé cómo se diría, ¿no? Ujú. A reforzar el dispositivo binario, pues, que marca el género en Occidente, ¿no? Entonces, ahora, pues, muchas personas eh, se identifican como no binarias. Entonces, ir más allá de eso, le rehuyen a la etiqueta, pues, gay, lesbiana, trans. No, 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 no me etiquetes, no me metas dentro de un dispositivo. Déjame en libertad de crear mis propios imaginarios, mis propios universos, ¿no? Entonces, sí, entonces hay toda una discusión en cuanto al lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje también es un dispositivo de sometimiento, ¿no? Y hay muchas personas que pues no, que tienen unas críticas muy fuertes con respecto a la sigla LGBTIQ+, ¿no? Dicen, no, pues, entonces, la respuesta como lo no binario, ¿cierto? Entonces una cuestión es, como tú decías, es más fluido, es más abierto, es más cambiante, ¿cierto? Esa libertad la libertad de poder elegir permanentemente quién quiere uno ser, ¿no? Y no reivindicar cosas sustanciales, que es a lo que nos invita la cultura heteropatriarcal. Hay una sustancia de lo que es la mujer, hay una sustancia de lo que es el hombre, ¿cierto? Y entonces hay que acceder a esa sustancia, ¿no? Encontrar esa sustancia. Entonces nadie puede salirse de esos referentes sustanciales que te los enseñan de niño, de niña, pues con mucha violencia, ¿no? Inculcando violencia hacia lo que decíamos ahora, ¿no? Cómo a los niños
esa agresividad la aprenden los niños en sus casas, ¿no? Y la refuerzan en los colegios, ¿no? Y precisamente las víctimas, pues son las niñas, ¿cierto? Y son las personas con experiencia de vida diversa. Sí, profesor, y como en todo este sentido de lo que venimos hablando, y ya pues como para cerrar el programa, porque realmente una hora es cortico para hablar con usted, que sabe tanto de este tema y que a nosotros pues siempre nos interesa tanto, pues quisiéramos preguntarle como sociedad, ¿cuál es nuestro mayor reto para poder aportar al cambio de mentalidad y al cambio cultural en torno a estos sectores sociales? Pienso pues están los dos frentes de los que venimos hablando, ¿no? Seguir trabajando en derechos, es decir, en normas, en políticas que protejan, que regulen, ¿cierto? Que prevengan la violencia, como hablamos en la universidad, manual de prevención, protocolo de prevención de todas estas violencias, ¿cierto? Pero esa prevención se logra precisamente, o esa prevención se vuelve efectiva en la medida en que, pues lo que voy a decir es un sesgo, ¿no? Es un sesgo desde donde yo hablo desde la cultura, desde las artes, soy profesor en una facultad de artes, entonces, pero sí, yo creo que es desde la cultura pero una cultura acorde pues con los principios que los jóvenes hoy están viviendo, ¿no? Pues que hoy los jóvenes viven con más libertad, reconocen muchas diferencias, pero que finalmente, a pesar de que hacen el esfuerzo de reconocer esas múltiples diferencias propias de la época, finalmente se imponen unos dispositivos muy fuertes porque son los que garantizan el éxito, ¿no? Tenemos que garantizar que el éxito en el trabajo, el éxito en, en, en todo lo en todo lo que emprendas, ¿no? Entonces, la cultura, apostarle a la cultura, incentivar, apoyar mucho más la cultura, pero vuelvo y repito, una cultura orientada precisamente a promover pues la diversidad de sensibilidades que caracterizan lo humano, ¿no? No una cultura en donde se refuerce pues todos los estereotipos de género, pues que violentan, porque las artes también hay unas artes que refuerzan estereotipos de género, las mujeres las muestran de determinada manera y que responden precisamente a todo esto, toda esta política heteropatriarcal que es tan, que subyuga y que subalterniza a las mujeres, ¿no? Pero también de lado a quienes encontramos en el dispositivo, en toda esta sensibilidad femenina, una opción de vida. Bueno, profesor, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Yo creo que nos queda como más tema por desarrollar y pues creo que en una próxima oportunidad, si usted tiene el tiempo y la agenda disponible, pues como seguir hablando y desarrollando con usted estos temas que definitivamente nos interesan y nos competen a absolutamente todos, máxime nosotros que hacemos parte de una institución educativa. Muchas gracias, profesor, y pues como siempre acá bienvenido. Bueno, Sonia, Sandra, muchas gracias también. Ya permítame un minutico para despedirme, invitando a quienes eh, amablemente nos vean, nos escuchen, eh, que este mes del orgullo, lo mencionaron y lo agradecemos mucho, que desde la universidad se abran esos espacios, se recuerden estas luchas, ¿cierto?, por la igualdad. Y el 30 de junio estará la marcha del orgullo que saldrá desde el centro de memoria que queda en la calle 25 Carrera 24, se desplazará hasta la carrera séptima y de la carrera séptima se dirigirá hasta la plaza de Bolívar. No, perdón, no la carrera séptima, sino la carrera 13 para llegar a la Plaza de Bolívar. Y el 15 de junio, que es un evento que tenemos
un encuentro que tenemos de artes transformistas y también con el mismo espíritu del orgullo, le llamamos el Pride UD, ¿cierto? El Orgullo UD, ¿cierto? Y lo vamos a tener en la media torta, en donde pues vamos a tener estudiantes, chicos, chicas, que están haciendo propuestas de arte incluyente, para una sociedad pues mucho más incluyente. Entonces, 30 de junio, la marcha anual del orgullo a nivel masivo de Bogotá, y el 15 de junio, el encuentro en la media torta, auspiciado, apoyado por la Universidad Digital, cosa que agradecemos a la doctora Mirna Girón, que nos apoyó, la Facultad de Artes, muchas dependencias. Hoy ya nos escuchan en la universidad y nos apoyan en la universidad, lo cual no era muy frecuente hace 5 o 6 años que comenzamos a hablar de diversidad sexual en la universidad. Entonces, y muchas gracias a ustedes dos por haber sacado el tiempo y como dices, sobre esto, qué bueno que volvamos a conversar. Bueno, muchas gracias Gracias, entonces. profesora, ya estaremos. Así es, estaremos muy pendientes de todas estas actividades y con este buen tema y también con este buen invitado terminamos qué está pasando. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche. Una feliz noche para todos.